Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en este día post lluvias, ¿cierto? Que por lo menos acá en Santiago. Ya entiendo que para el sur todavía está complicada la cosa. Connie dice, buenas tardes, profe, que haya tenido un fin de semana, un buen fin de semana. Igualmente para ti, Connie, espero que hayas tenido también un muy buen fin de semana y muchas gracias por saludar. Eso hace muy amena cada clase. Ya, estamos viendo entonces el tema de funcionamiento de la motocicleta. Ya hemos visto algunos temas, ¿cierto? Vimos lo que era el chasis, vimos lo que era el motor, ¿cierto? Vimos lo que era la lubricación también, ¿ya? Entonces, importante, vamos a recapitular un poquito de forma muy cortita para enganchar lo que venimos hablando desde las clases anteriores. Para empezar, ¿cierto? Tenemos que la base de la motocicleta es el chasis. En nuestro cabezal de dirección, que este tubo que aparece acá, vamos a tener siempre, o por lo menos en el 99% de los casos, inscrito el número de chasis. Ese número de chasis es un código alfanumérico y tiene letras y números, ¿ya? Por eso decimos que es alfanumérico. Debe estar siempre inscrito en la motocicleta de forma homogénea, ¿cierto? De forma, ¿cómo decirlo? Como de forma, como que estuviera hecho en una fábrica, ya no de forma artesanal, no que haya números más grandes y números más chicos, no que haya números corridos o chuecos, etcétera, ¿ya? Súper importante eso. Después, ¿cierto? Tenemos el tema de el motor, ¿ya? El motor, recuerden que tenemos motores de 2 tiempos y de 4 tiempos y que eso depende de la cantidad de viajes que hace el cilindro para completar un ciclo en el que hay un empuje. Ya también hablamos de que tenemos motores eh, refrigerados por aire y también refrigerados por agua, como es el caso de este, que es el refrigerado por agua, ¿cierto? Todos los que son refrigerados por agua van a ir acompañados de un radiador. Los que son refrigerados por aire carecen del radiador, no lo necesitan, ¿ya? Sin embargo, lo mejor, desde mi punto de vista por lo menos, va a ser que tengamos un motor refrigerado por agua, ¿ya? Y después hablamos del sistema de lubricación que permite que el roce entre los metales no genere desgaste, ¿cierto? De hecho, la mayor parte del desgaste en los motores se produce cuando el vehículo aún, ¿cierto?, no ha hecho circular el aceite por dentro de él y permite, ¿cierto?, perdón, no ha hecho circular el motor dentro de él, ¿cierto?, el aceite dentro del motor, y en ese momento es cuando más se desgastan, ya cuando están funcionando con el aceite circulando a presión por todos lados ya no tiene grandes problemas. Después tenemos para la clase del día de hoy algo importantísimo, ¿ya? Que es el sistema eléctrico. Si tienen alguna consulta, duda, pregunta, si quieren saludar al profe, los que van llegando, lo pueden hacer a través de la sección de preguntas, ¿ya? Súper importante que estén conectados. 54321. ¿Quién será él? 54 o ella. 321. Cuéntanos si eres él o ella, de dónde te estás conectando. Y si tienen alguna consulta también déjala en la parte de preguntas. Le hablo a 54321. ¿Ya? Entonces dice el sistema eléctrico. Habla para empezar, ¿cierto?, de la batería. Dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería, ¿ya? Y eso es cierto hasta cierto punto, ¿ya? ¿Por qué? De forma sencilla podríamos explicar eso. La energía eléctrica para las luces sale de la batería, sí, pero a su vez la batería está siempre siendo regenerada o alimentada, ¿cierto?, por una especie de alternador que tiene la moto, ¿ya? No se llama alternador previamente tal como en los autos, pero sí se llama, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, magneto, ¿ya? Se llama magneto. Es muy parecido a un alternador, ¿cierto? En su principio de funcionamiento,
pero físicamente es bastante distinto. Ya permite, ¿cierto?, que con el giro del motor se vaya produciendo electricidad y esa electricidad se va mandando a la batería para que desde la batería después salgan todos los cables, ¿cierto?, para alimentar la luz, el motor de partida, etc. ¿Ya? Dice que la batería contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Nunca deberíamos estar en contacto con lo que está adentro de la batería. Ya si la batería presenta fugas, esa batería debemos eliminarla de inmediato. ¿Ya? Al entrar en contacto con la ropa, dice, también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, ¿ya? En las motos, bueno, en las motos, en los autos, cada vez más se ven baterías que se llaman de libre mantenimiento. Y es porque en vez de usar un líquido, ya que es agua más ácido sulfúrico, en forma líquida, ¿cierto?, la usan en forma de gel, ¿ya? De hecho, les llaman baterías de gel. Por lo tanto, no tienen mantenimiento y en verdad muchas veces también las baterías con líquido tampoco tienen mucho mantenimiento, ¿ya? A lo más que se les puede hacer es controlar que el nivel nunca baje y que si baja el nivel, ya para las baterías que se les puede revisar, se rellena con agua destilada y eso es todo el mantenimiento que pueden tener. Sin embargo, la verdad es que en los años que llevo yo como mecánico, no he visto nunca una batería, por ejemplo, que esté mala, la rellenemos, ¿cierto? Y vuelva a funcionar, ¿ya? Lo que sí es que cuando la batería está buena, si está baja de líquido y la rellenamos, eso sí podría alargar la vida útil de la batería un poquito, ¿ya? Tampoco tanto, tampoco es tanto. Quizás en baterías muy, muy antiguas, digamos de hace 30 años atrás, ya quizás era más común este sistema de mantenimiento, ¿ya? Dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente, ¿ya? Entonces, acá terminamos, ¿cierto?, en esta parte de que es peligroso para la piel y el entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Ahí estamos hablando del ácido sulfúrico. Después dice que si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, que ya lo explicamos. Y pasamos a lo más importante de esta clase. Ya rápidamente llegamos a lo más importante de esta clase, que son precisamente los fusibles. Ya los fusibles son muy, muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque los fusibles están hechos para que los ocupe en gran medida el usuario, ¿ya? El mecánico también, pero el usuario debe saber cómo funcionan y el problema es que la inmensa mayoría de los usuarios no entiende cómo funcionan y si entiende, no toma el peso y hace lo que no tiene que hacer. Yo les voy a explicar por qué, sin antes revisar quiénes se han conectado y revisar lo que me han hablado, ¿ya? Un saludo para Francois Kendur, ¿cierto? Francois, dime tu género, por favor, y de dónde te conectas. Y para Humberto Medina, también dime de dónde te conectas, Humberto, ¿ya? Me pueden hablar a través de la sección de preguntas que está bajito, ¿ya? Como ya lo hizo Connie, ¿cierto? Que me saludó y ahora me dice, en caso de ocupar líquido, ¿cómo se verifica si falta? Muy buena pregunta, Connie. Normalmente las baterías que tienen mantenimiento son de color blanco, ¿ya? Normalmente pueden haber de distintas clases, ¿ya? Pero las más comunes que yo he visto que son con mantenimiento son de color blanco y uno puede ver un poquito a través de ellas, ¿ya? Así como a trasluz, si tú la mueves, se ve cómo se mueve el líquido adentro, ¿ya? Y tiene una marca de mínimo y máximo, ¿cierto? Obviamente si está abajo del máximo, uno la rellena un poquito, ¿ya? Con mucho cuidado. Esas son las placas que tiene adentro la batería de plomo, ¿ya? Y el líquido, y esas placas tienen que estar siempre sumergidas
en el líquido. Recuerda que siempre se le agrega solo agua destilada. Cuéntame si respondí tu pregunta con eso, Connie. Hola Humberto, soy de Huechuraba, dice. Excelente Humberto, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Cualquier duda que tengas, por este mismo medio. Perfecto, Connie, genial, ¿ya? Otra forma de medirlo, ella lo tiene que hacer un técnico, que se le mete es como un gotario, por decirlo así, grande, ¿ya? Se fijan que los gotarios uno aprieta, suelta y chupa el líquido de los remedios, por ejemplo. Ya, ahí es como un gotario grande que uno le aprieta una perita, ¿cierto? Arriba y saca el líquido y con eso puede medir si el electrolito está bueno o está malo. Pero como les digo, es algo que prácticamente ya no se hace, ¿ya? La inmensa mayoría de las baterías ahora son sin mantenimiento, ¿ya? Está muy activo el chat, eso me gusta mucho, ¿ya? Dice, hola profe, ¿cómo está? Mi nombre es Francois Kendur, su ex alumno desde como 3 semanas. Hoy día vengo a agradecerte por todo. Hoy día fui a dar la prueba y me fue bien, con 34 preguntas buenas y una mala. Así que les agradezco muchísimo, profe, y un gusto de conocerte. Un gusto para nosotros también, Francois, ¿cierto? Espero que te vaya, pero excelentemente bien, que seas un excelente conductor. Recuerda que el copete no va, ¿cierto?, con el manubrio, ¿ya? Así que, por favor, que tenga una excelente vida y que te vaya muy bien, ¿ya? Dice, soy su ex alumno que estaba en el nombre de GeoStore. Ah, ahora me acuerdo, ¿viste? Ahora sí. Pero ese nombre es de mi tienda, desde mi computador. Perfecto, no hay ningún problema. Así que un gusto conocerte, muchas gracias por todo. No, un gusto para nosotros y muchas gracias por conectarte para podernos decir eso. De verdad que es primera vez que me pasa y me siento muy agradecido. Que te vaya súper bien y disfruta mucho tu licencia, cuídala, respétala, ¿cierto? Y que te vaya bien en todo, amigo mío. Ya, vamos a seguir entonces con el tema de los fusibles, ¿ya? Los fusibles son súper importantes. ¿Por qué son importantes? Porque los fusibles son el seguro del sistema eléctrico, ¿ya? Muchas veces las personas tienen un problema eléctrico y el fusible se quema. Cuando el fusible se quema, lo primero que hacen es poner otro fusible del mismo tipo, muchas veces, ¿cierto? Que es lo ideal, y se vuelve a quemar. Pero cuando se vuelve a quemar, las personas piensan que el problema es el fusible. Y en realidad no es el fusible. En realidad es que en el sistema el fusible te está avisando que hay algo malo. Como las personas a veces no entienden esa parte o no la quieren entender, van y compran un fusible más grande. Por ejemplo, el fusible que se me está quemando es un fusible de 10 amperes. Como ese no aguanta, van y le ponen uno de 30 amperes para que aguante y para que no se queme. Y resulta que a veces funciona. Le pongo el de 30 y no se quema. Pero lo que pasa con eso es que estoy sobrecalentando alguna parte del circuito. Y adivinen qué es más caro, el circuito eléctrico o un fusible que vale 100 pesos. Por supuesto que el circuito eléctrico. Por ende, jamás, nunca, nunca, nunca debemos cambiar la capacidad de los fusibles, ¿ya? La capacidad de los fusibles se mantiene desde que la moto es nueva hasta que la moto muere, ¿ya? Así de simple. No se puede cambiar la capacidad de los fusibles. Denme un segundito. Gracias a ti, Francois, que te vaya muy bien. Cuídate mucho. Ya, entonces, como la capacidad de los fusibles nunca se cambia, cuando yo cambio el fusible y se quema, lo que debo hacer es buscar por qué se está quemando, porque al quemarse me está avisando que algo malo hay en el circuito. Si no lo puedo encontrar yo, tengo que ir donde un eléctrico competente a ver, ¿cierto?, dónde está la pana. A veces es súper difícil. ¿Por qué es súper difícil? Porque está por ahí muy escondida la falla, ¿cierto? Y una falla a veces pequeña,
pero que puede traer consecuencias grandes, ¿ya? Entonces es importantísimo que podamos entender esta parte, que podamos entender, ¿cierto?, que los vehículos necesitan estos fusibles y necesitan funcionar de buena forma. Ahora, cuando se queman, hay dos formas que se pueden quemar, por decirlo así, o de la forma más sencilla de explicarlo. Puede haber una falla momentánea, ¿cierto? O puede haber una falla permanente, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque a veces se me quema el fusible, ¿cierto? Saco el fusible viejo que está quemado, pongo un fusible nuevo y lo que pasa es que el fusible o sea, lo cambio y el problema desaparece. ¿Ya? Se quemó un fusible, pongo un fusible nuevo y listo. Y siguió funcionando la moto, el auto, lo que sea, de forma perfecta. ¿Ya? Pero a veces pongo el fusible nuevo y se quema. ¿Ya? O a veces la moto está sin contacto, pongo el fusible, doy contacto y se quema. Porque ahí estoy energizando esa parte. ¿Por qué se dan estas dos situaciones? Tengo dos fusibles acá, ¿cierto? Estos dos fusibles, o sea, perdón, no fusibles, tengo dos cables. Este cable es positivo y este cable es negativo. Cuando dos cables, uno positivo y uno negativo, se juntan, hacen un cortocircuito. Eso eleva la temperatura del circuito y lo quema. Para que no pase eso, se instalan fusibles en los cables, cosa que si se eleva la temperatura, el fusible, como su nombre lo indica, se funde. ¿Y qué es fundir? Es cambiar a estado líquido por temperatura. El fusible tiene un pelito sólido, pero que cuando lo caliento se vuelve líquido, se derrite y se corta. ¿Ya? Entonces, cuando el fusible, cuando pasa este cortocircuito, que es positivo y negativo en los cables, se eleva la temperatura del circuito, pero el fusible se derrite antes de que los cables sufran daños, ¿ya? Los cables o cualquier parte del circuito sufra daño. Por eso tiene una medida. Por eso no da lo mismo que si te da un fusible de 10, yo le pongo uno de 50. No da lo mismo. ¿Por qué? Porque ese que yo le voy a poner de 50 es para proteger cables más gruesos, ¿ya? Entonces, se va a quemar todo el cable y no se va a quemar nunca el fusible si yo le pongo un fusible de 50 a una parte donde iba con un fusible de 10, ¿ya? Súper importante ese tema, súper, 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 súper importante. Espero que a ustedes, ¿cierto?, les haga sentido esto que les estoy hablando yo ahora, ¿ya? Es súper importante, como les digo. Este fusible, ¿cierto? Recuerdan que les dije que había una falla que era del momento, ¿cierto? Y que se juntaba los cables y se quemaba el fusible, pero yo iba y cambiaba el fusible y quedaba bueno. Ya, pues tengo la segunda falla, que los cables se juntan, yo cambio el fusible y se vuelve a quemar. ¿Por qué esa diferencia? Porque cuando hay esta falla, por ejemplo, yo voy andando en la moto y llevo dos cables así, paso por un hoyo y los cables se juntan, ¿cierto? Hacen el cortocircuito, queman el fusible y se separan, ¿ya? En ese momento, cuando pasa eso, ¿cierto? En este momento, cuando pasa esto, quemó el fusible, pero los cables se separaron. Por lo tanto, cuando yo vuelvo a poner el fusible nuevo, no, la falla no está. Y puedo seguir andando así indefinidamente, hasta que vuelvan a juntarse los cables. Y la verdad que cuando pasa eso, es más difícil buscar qué cables se pueden haber juntado. ¿Ya? En el segundo caso, pasa esto, se juntan los cables, pero quedan pegados. Por alguna razón, quedan pegados. ¿Ya? Como quedan pegados, no hay nada, ¿cierto?, que pueda hacer porque ahora yo voy a cambiar el fusible y el fusible se va a quemar así, porque la falla está ahí en el momento.
Y ahí es cuando yo tengo que necesariamente, si es que yo no sé de electricidad o no soy, ¿cierto?, bueno para buscar fallas en la moto, tengo que necesariamente ir donde un técnico a que me ayude a arreglar ese problema, ¿ya? Súper importante. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Puedo cambiar la capacidad del fusible? Esa es la pregunta para ahora. ¿Puedo cambiar la capacidad del fusible? Voy a quedarme callado un minutito para que ustedes respondan, ¿ya? ¿Puedo cambiar la capacidad del fusible? Si es que no tengo un fusible de 10, por ejemplo, le puedo poner una de 30. Todos están invitados a responder. 5, 4, 3, 2, 1. Connie y Humberto Medina respondan, están invitados a responder. Connie ya respondió. Me falta Humberto Medina y 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Connie dice que no. Y muy bien, no se puede cambiar la capacidad de los fusibles. Normalmente los fusibles que se ocupan en los vehículos son de 5, de 10, de 15, de 20, de 25, de 30 y así. Ya son más o menos esos los números que se manejan. Hay otros maxi fusibles que son de 60 también, sí, pero normalmente de esos hay uno o dos solamente, ¿ya? Pero no debo cambiar los valores de los fusibles. Por eso es importante que yo revise, aunque la moto no haya fallado nunca, aunque sea nueva, revise qué fusibles trae mi moto y esos fusibles que mi moto trae, ¿cierto? Ponerles, como les dijera, comprar fusibles de los que trae mi moto, si trae de 10, de 20 y de 30, comprar de esos fusibles y tenerlos siempre, ¿cierto?, a mano en caso de algún problema. Obviamente, llevarlos conmigo en la moto, hacerle un bolsito a la moto con algunas herramientas, con algunos fusibles, con algunos cables, con un pedacito de manguera, etcétera. ¿Ya? Háganse, hay un kit de supervivencia que les permita salir del paso en más de algún caso. ¿Ya? Entonces dice, los fusiles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables, ¿ya? Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante, dice, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico, accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina, ¿ya? En el cuadro azul es súper importante. ¿Por qué? Porque le está diciendo que en las motos, ¿cierto?, tenemos un sistema de arranque. En la mayoría de las motos nuevas, ¿cierto?, vamos a tener un botón muy parecido a lo que tenemos en el auto con la llave, o ahora con el botón en los autos más modernos, que va a poner en marcha el motor de forma automática. Sin embargo, también debemos saber que hay motos que traen una pata de arranque, ¿ya? Una pata es como una palanca, ¿cierto? Y que uno la tiene que pisar con fuerza, ¡boom!, para abajo, eso le da giro al motor y activa la moto y la moto empieza a andar, ¿cierto? Tenemos esos dos tipos de accionamiento de arranque en una moto, ¿ya? Con botón o con pata. Y hay motos que traen la pata y el botón, ¿ya? Que es una muy buena opción desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si me quedo sin batería, por alguna razón, o se me echa a perder el motor de partida, tengo la pata también para poder hacerlo. Y hay motos, ¿cierto? También que se les puede agregar la pata, ¿ya? Y muchas veces estas que vemos que tienen las dos cosas le han agregado la pata porque la versión antigua traía pata, la versión moderna traía motor,
y por ahí los mecánicos locos, ¿cierto? Los giros sin tornillo, adaptan los dos sistemas para que la moto quede con los dos sistemas en caso de emergencia, que es una muy buena mejora desde mi punto de vista, por lo menos. ¿Ya? Pero claro que eso no se puede hacer con todas las motos. Ojo ahí. Sigamos. Sistema de combustible. ¿Ya? Las motos necesitan alimentarse. Como las motos necesitan alimentarse, ¿cierto? Necesitamos que se le administre, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Necesitamos que se le administre, en la mayoría de los casos, un poco de gasolina, ¿ya? Puede que haya motos a otros sistemas, sí, por supuesto. Pero la mayoría son a gasolina o eléctricas ahora, ¿ya? Dice que el sistema está compuesto, aquí la primera parte, por si acaso está hablando de un sistema antiguo, ¿ya? Un sistema de carburador. Es un sistema muy primitivo, pero que en las motos sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Y que la verdad que no estoy seguro si todavía se vende alguna moto con carburador, ¿ya? No estoy seguro, no estoy claro de esa parte de la normativa, ¿ya? Pero si es que se venden ya son muy poquitas, ¿ya? La inmensa mayoría de las motos que se venden ahora son con inyección electrónica, ¿ya? Pero el carburador, sobre todo en el mercado de motos antiguas, ¿cierto? Motos usadas, mejor dicho, más que antiguas, todavía está muy presente. Dice que este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. ¿Ya? Este sistema está compuesto, entonces, por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. ¿Ya? Súper importantísimo. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos hablando del sistema antiguo. Dice estanque de combustible, obvio, donde echamos, eso es igual para carburador o inyección, ¿cierto? Llaves se refiere a llaves de paso, ¿ya? Que permite el paso o no permite el paso, ¿ya? Eso en un carburador es manual y en un sistema de inyección es automático. Conductos, que eso es igual para los dos, mangueras, cañerías, etcétera. Filtro, igual para los dos, ¿cierto? Filtro para limpiar el combustible. Carburador, que eso obviamente solo lo va a tener el sistema con carburador. El carburador se reemplaza por un inyector en las motos con inyección electrónica, ¿ya? Y un filtro de aire que también es común para los dos. Muchas veces a las motos se les cambia muy poco el filtro de aire y debe hacerse según pauta de mantenimiento. Hay filtros que son lavables, hay filtros que se cambian igual que los de los autos, ¿cierto? Hay que ver ahí qué le corresponde a mi moto. Pero siempre, independiente del sistema que sea, preocuparnos del filtro de aire, porque eso hace que no le entre aire contaminado, no le entre tierra, no le entren restos de cemento, etcétera, a nuestro motor. Ya todo lo que pueda estar flotando en el aire, aunque sea invisible, le puede hacer daño a nuestro motor y por eso necesitamos filtrar el aire de admisión. Es muy importante. Aire de admisión le llamamos al aire que el motor está tragando para generar las combustiones, ¿cierto? Y que luego sale por el escape en forma de gases contaminantes. ¿Qué les puedo decir acá del sistema de carburador? Para empezar, una de las principales fallas de los carburadores es la limpieza. Ya muchas veces el carburador funciona muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y de repente le empieza a costar partir, empieza a pegar tirones, ¿cierto? Se chupa, etc. Y eso tiene que ver con la limpieza. ¿Qué se hace para repararlo? Se desarma completo, se limpian todas sus piezas, se cambia lo que pueda estar malo y se vuelve a armar, ¿ya? Venden unos kits, ¿cierto? Con las piezas de desgaste, etcétera, pero eso lo tiene que hacer un técnico calificado, ¿ya? Una persona que sepa lo que está haciendo, porque no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Después les tengo que hablar, ¿cierto? Muy importantemente para las motos que usan carburador, de la llave de paso. La llave de paso es una llave que corta el combustible desde el estanque hacia el carburador
o lo da, obviamente, ¿cierto? Y normalmente voy a tener 3 posiciones. ¿Cuántas posiciones les dije ahora? Solamente 2, porque falta la posición de reserva, ¿ya? Y eso es lo importante que les quiero hablar y es súper importante, ¿ya? Es súper importante que entiendan para qué es una llave de paso en una moto. La llave de paso normalmente tiene 3 posiciones. La ON, que es combustible pasa al carburador, la OFF, que es combustible no pasa al carburador, y la RES o reserva, ¿cierto? Que es que se está liberando la última cantidad de combustible que tiene el estanque, ¿ya? Y por ello, ¿cierto? Debo estar claro de que si no voy pronto a cargar combustible, de hecho de forma inmediata, ojalá, voy a quedar en pana de combustible. Por lo tanto, la moto, la posición de la llave de paso debe estar siempre en la posición on. Porque si yo voy en la moto, de lo mejor, ¿cierto? Y de repente se me para, me tengo que tirar a la orilla porque no sé lo que pasó, me abro el estanque y me doy cuenta que no queda combustible, me puedo cambiar de la posición on a la posición res. Y ahí va a liberar una pequeña cantidad de combustible, medio litro, 1 litro, dependiendo de la moto, ¿cierto? Puede ser más grande la reserva o más pequeña la reserva, ¿ya? Dependiendo de la moto, es lo que yo voy a poder andar en reserva. Pero esta reserva es exclusiva y meramente para que yo me entere de que no me queda nada de combustible y me vaya derechito a cargar combustible, ¿ya? Entonces, con esto, ustedes nunca van a quedar en pana, ¿cierto? Aunque la moto no tenga un medidor de nivel. Las motos con inyección electrónica no lo necesitan normalmente. ¿Por qué? Porque la moto con inyección electrónica en el tablero normalmente me está diciendo cuando me queda poco combustible, se me prende una lucecita, tiene un nivel que va bajando, etc. ¿Ya? No, no así, no así, ¿cierto? Una moto con carburador. Normalmente las motos con inyección electrónica traen todas estas cosas más parecidas a lo que es un auto que lo que es una moto. Emil dice, buenas tardes, profe, llegando tarde, pero seguro, no llegué antes porque estaba reunido. ¿Estaba reunido? Me imagino que estaba en otra reunión. Ya, no hay problema, Emil, no hay problema. Muchas gracias por saludar y muchas gracias por asistir. No hay problema. Ya, entonces, seguimos hablando, ¿cierto?, de los sistemas de combustible, ¿ya? ¿Qué me conviene más? ¿Una moto con carburador o una moto con inyección? La moto con carburador, ¿cierto? Su reparación es más sencilla. Si yo veo que una moto que está, es media fea la palabra que voy a decir, pero media tarreada, ¿cierto? Así media mala, que la estoy comprando porque está barata y necesito una moto, pucha, ahí yo preferiría un carburador, una moto con carburador porque es mucho más sencilla. Y en cambio, si yo estoy comprando una moto nueva, ¿cierto? Y tengo la posibilidad de comprar una moto con inyección, compro una moto con inyección y le doy la mantención que la moto necesita para que me dure el tiempo que me tiene que durar, ¿ya? Entonces, va a depender, ¿cierto? De lo que yo quiera comprar, del presupuesto que yo tenga, etc. Pero en estricto rigor, la inyección es muchísimo mejor que el carburador. Por algo se abandonó el carburador en los autos ya hace, 90 al 2000 son 10, 2010, 2000, hace 30 años atrás, se abandonó casi por completo el carburador en los autos. Ya en las motos se demoró bastante más porque motos no hay tantas como autos, ¿cierto? Y además de eso porque los motores de las motos igual son más chicas, ¿ya? Pero en la actualidad las normativas ya están pidiendo que las motos sean con inyección y es por ello que ahora actualmente muchísimas de las motos que tenemos en el mercado son con inyección y también los que vienen viendo los precios de las motos hace varios años atrás, nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Que antiguamente habían tremendas motos por 800.000 pesos, motos chinas obviamente, pero 800.000 pesos, 1 millón,
y ahora una moto, aunque sea china, ¿cierto? Sus precios son mucho más altos que eso, ¿cierto? 2 millones, 3 millones, etcétera, ¿ya? Dice, importante, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema, ¿ya? Las motocicletas podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina, ¿ya? Ahí está la llave de paso que yo le estaba hablando, pero habla del humo, ¿ya? En las motos, en los motores en realidad, no solo en las motos, hay distintos tipos de humo, ¿ya? Hablando solamente de motores de gasolina en este instante, ¿ya? Si yo en un motor de gasolina tengo humo negro, lo más probable es que esté pasando mucho combustible y que ese combustible no esté alcanzando a quemarse bien. Si tengo humo blanco, ¿cierto? Es probable que sea eh, blanco, blanco, sin tonalidad entre medio. Blanco, blanco, es probable que sea vapor de agua, ¿cierto? O del mismo motor o de que quedó en el escape. Ya normalmente no debería humear blanco mucho rato. Y si tengo humo azul, ya que cuando hablamos de humo azul es un humo que podríamos decir que es medio gris o medio blanco, pero con un tono azul entre medio. Se nota cuando humo azul, humo azul, se ve azul, ¿ya? Eh, Ahí es porque estamos quemando aceite, ¿ya? Estamos hablando de una moto de 4 tiempos, ¿ya? Obviamente en una moto de 2 tiempos va a salir humo azul porque quema aceite de forma natural, así que obviamente humean mucho más y podría ese humo también ser azul, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Obviamente un motor, un vehículo que está en buen estado, no tiene que humear de ni un color, ¿ya? Simplemente no tiene que humear, ¿ya? Alumnos, nos queda poca clase. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Alguna duda o consulta hasta acá, queridos alumnos? Ninguna, Connie. Ya, Connie va como avión. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Yo me estoy pasando. Ya. Entonces, para terminar, vamos a hablar del sistema de escape. ¿Se acuerdan que les dije que las motos más modernas, ¿cierto?, traen sistemas de inyección? Estos sistemas de inyección, ¿cierto?, además vienen acompañados de un convertidor catalítico por lo general. ¿Por qué? Porque el que la moto traiga sistema de inyección responde a una mejora en las emisiones de esa motocicleta, es decir, contamina menos. Y para que contamine aún menos, necesitamos tener también un sistema para que contamine aún menos, necesitamos también tener un sistema de post-tratamiento de gases de escape. Y eso, en términos más comunes, estamos hablando de un convertidor catalítico. Entonces tenemos inyección de gasolina en el motor. ¿Para qué? Para administrar la cantidad de gasolina estrictamente precisa y además vamos a tener, ¿cierto?, en nuestro sistema de escape, un convertidor catalítico que va a estar procesando los gases que está produciendo la moto y tirando, ¿cierto?, emisiones mucho más limpias, ¿ya? Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape y de gases y del silenciador. El tubo de escape de gases y del silenciador, ¿ya? Pero recuerden, en la actualidad también vamos a tener, ¿cierto?, un convertidor catalítico. Muchas veces le sacamos los escapes a las motos
Y la gente dice, uy, qué pesado el escape, pesa como 15 kilos, ¿ya? Y le ponemos un escape de estos que compramos ordinarios, así, de estos escapes eh, falsos que venden por ahí, ¿ya? Para que suene más la moto, y decimos, mira, este escape no pesa nada, y le sacamos 10 kilos a la moto, sí, pero ahí le estás sacando el convertidor catalítico también, ¿ya? Entonces estás, aparte de estar generando contaminación acústica, también estás generando, ¿cierto?, más contaminación al aire, ¿ya? Porque le estás eliminando ese sistema que permite que los gases se limpien. Ahora, dice, el sistema de escape consta del tubo de escape y gases del silenciador. Dice, la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique. El silenciador para aumentar el nivel de ruido. Ya, miren aquí, yo no quiero ser más papa que el papa, ¿cierto? Pero deben saber que para empezar no se debe hacer por lo que les dije recién. Estoy hablando de cambiar el sistema de escape. Y de segunda, si es que uno lo fuera a hacer, que valga la pena. ¿A qué me refiero con eso? Que la gente le cambia su sistema de escape a las motos, que es un sistema de escape normalmente bastante bueno, ¿cierto? Por un sistema de escape que se ve más bonito, entre comillas, ¿cierto? Que suena más, entre comillas, ¿cierto? Porque yo la verdad que lo que creo es que mete más ruido, ¿ya? Pero le ponen un escape que les va a durar 2 meses, ¿ya? Estoy hablando de estos escapes de bajo costo, ¿ya? Por algo son baratos y por algo los escapes de marca son caros, ¿ya? Imaginemos que un escape barato me cuesta 50.000 pesos. Ese mismo escape original, ¿ya? O ese mismo escape, pero de buena calidad, va a costar 250.000 pesos por lo menos, ¿ya? Hay escapes que valen 1.000.000 de pesos. Pero, ¿a dónde voy yo con esto? En vez de gastar una plata en algo que se va a echar a perder rápido, ¿ya? Mejor invierto esa plata, por ejemplo, en cambiarle los neumáticos y ponerle unos neumáticos de mejor calidad que me den más control de la moto, ¿ya? Yo también en algún momento le cambié el escape a la moto, ¿cierto? Pero me di cuenta en mi propia, ¿cierto? En mi propia experiencia de que esos sistemas de escape no sirven, ¿ya? No sirven, son pan para hoy y hambre para la noche, ¿ya? Porque ni siquiera para mañana, porque duran súper poco, se empiezan a desarmar, se le salen las tapas, se le caen los remaches, etcétera, y terminan súper feos, ¿ya? Y muchas veces la gente más encima sus escapes los ha botado, los ha vendido sus escapes originales, ¿ya? Perfecto, Emil, gracias, ¿ya? Entonces, súper importante, ¿cierto? El tema de que no, ojalá no cambiar el sistema de escape, y si lo van a cambiar, por lo menos cámbienlo por un escape de buena calidad que cumpla con las especificaciones necesarias, ¿ya? Dice entonces que la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. Imagínense, todos anduviéramos con escape libre, no podríamos ni hablar. No lo cambie ni lo modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido. En los motores de 2 tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Eso para los motores de 2 tiempos. Ya eso tiene un escape especial que lleva algo que se llama pipa, ¿cierto? Y que eso ayuda a que el motor funcione mejor. Pero no es tan relevante para lo que nosotros debemos aprender. Y dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor en funcionamiento en un estacionamiento, ni siquiera cuando este sea abierto. ¿Ya? Obviamente, el mayor peligro se va a dar cuando ustedes hagan funcionar un motor en un espacio cerrado. Ya eso jamás se puede hacer porque los motores producen monóxido de carbono. El monóxido de carbono, al inhalarlo, hace que ustedes pierdan el conocimiento y que posteriormente, como van a perder el conocimiento, se van a desmayar, van a seguir respirando, se van a morir, ¿ya? Entonces, ojo con ello, es importante tenerlo en mente. Queridos amigos, queridos alumnos, espero que les vaya muy bien, que les siga yendo bien, ¿ya? Voy a responder algo que me dice Emil, dice, esos escapes con altos niveles de ruido afectan a la hora de la revisión técnica
o puede tener alguna sanción por el alto nivel de ruido? Por supuesto que sí, Emil, ¿ya? En la revisión técnica te pueden rechazar por temas de homologación y en la calle te pueden infraccionar por niveles de ruido altos, ¿ya? Por parte de Carabineros. No es tan común, la verdad, pero podría pasar, ¿ya? Sí podría pasar. Eso, queridos amigos. Les mando un abrazo a todos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana, ¿cierto? Hoy día semana corta. Tenemos solamente 4 clases, así que espero verlos mañana nuevamente, ¿cierto? En el horario de siempre. Recuerden que si por algún motivo no me conecto justo a las 5, me voy a conectar en los minutos que siguen. Ya es muy raro, yo creo que como en un año he perdido una sola clase, así que eh, es muy raro que no me conecte, ¿ya? Pero si no, traten de insistir, ¿cierto? Porque puede ser que yo tenga algún problema con el computador, algún problema de conexión, etc. ¿Ya? Eso. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos los que se despidan, a todos los que saludan, a todos los que preguntan, que hacen la clase mucho más amena. Ya, gracias a ti, Emil. Dice que de mi parte es primera vez que me conecto. Mi pregunta es, ¿puedo sacar licencia B y B a la vez? B y C, me imagino, Humberto. Probablemente dependa de la municipalidad, Humberto, pero según yo, sí. Obviamente te van a hacer distintas pruebas para las distintas licencias. Y Connie dice, gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Connie, que te vaya súper bien. Sí, entiendo, Humberto. Ya, si te respondí tu pregunta, cuéntame. Si no, vuelvo a preguntarme lo que necesites. ¿Ya? Pero sí, yo creo que no hay ningún problema siempre y cuando cumplas con todos los requisitos. Ok, Humberto, que te vaya muy bien. Ya, nos estamos viendo. Ahora sí, cuídense mucho. Tomen once. Nos vemos. Chao, chao.